Muchas gracias, Germán, por la presentación y te agradezco que hayas recordado públicamente que mi casa de estudios de formación profesional es la Universidad Nacional Federico Villarreal, ahí en la Escuela de Historia, en la que antiguamente pertenecía a la Facultad de Ciencias Sociales y ahora pertenece a la Facultad de Humanidades, pero que lastimosamente hoy está totalmente mal dirigida la pobre Escuela de Historia por un es una escuela de historia que odia la historia porque es que un historiador anti que odia la historia, ese director que tiene mi pobre escuela. Y lo que le he escuchado a Pilar me ha hecho recordar esos viejos debates cuando éramos jóvenes, estudiantes en la universidad, y nos enfrentábamos a tres o cuatro docentes apristas que tenían el mismo pensamiento, ¿no? De que Tupac Amaru era un rebelde que había peleado solo por sus intereses y que eran los comunistas los que lo habían vuelto un héroe de la patria. Eh, Totalmente descarada la posición de estos individuos, de los cuales ya no hay que acordarse porque simple y llanamente fueron, ¿no?, un momento ínfimo en el desarrollo de los conocimientos de muchos jóvenes que salimos de ahí y que no hemos vuelto ninguno porque simple y llanamente no estamos de acuerdo con su posición política, ideológica e incluso partidaria. Eh, Tupac Amaru es un caso único en toda América Latina, ¿no? La revolución que se inicia en 1780, dirigida por Tupac Amaru, Micaela Bastidas, la familia, la panaca de Tupac Amaru, como ya lo ha demostrado muy bien Pilar, y otras mujeres y otros varones, incluyendo grupos de esclavos que se liberan gracias al bando, ¿no?, de liberación de esclavos que da Tupac Amaru. Es un acto y un acontecimiento único en toda América Latina. Y yo pienso, y siempre lo he sostenido, que como el origen es andino y se da en el Cusco, en el corazón de los Andes del Sur, lastimosamente en una sociedad racista y clasista como la nuestra, Tupac Amaru no ocupa el lugar que debe ocupar en la historia del Perú, pero que sí ocupa en la historia de Latinoamérica. Y eso es importante, ¿no? En países como Bolivia, en países como Chile, Paraguay y en países como Colombia e incluso Venezuela y Haití, Tupac Amaru es reconocido, ¿no?, como un gran luchador por la independencia de los pueblos de las Américas que estaban dominados por el imperialismo español, ¿no?, desde el siglo XVI. En cambio, aquí es un personaje molesto. ¿Y por qué Tupac Amaru es un personaje molesto? Porque no calza en el prototipo elaborado por los historiadores burgueses y los historiadores oligarcas de lo que debe ser un prócer de la independencia del Perú, de lo que debe ser un precursor de la independencia del Perú. De esto ya se daba cuenta muy temprano José Carlos Mariátegui. José Carlos Mariátegui, en los 7 ensayos, él dice claramente que Tupac Amaru, el movimiento de Tupac Amaru, no está dentro de la independencia criolla. Y muy por el contrario, ¿no? La revolución tupacamarista, de alguna u otra manera, detiene la independencia criolla, la aletarga, la atrasa. Es un mal recuerdo para los criollos, es un mal recuerdo para los grupos de poder urbano coloniales, la figura de Tupac Amaru. Cuando en el año de 1824, el libertador de Chile, Bernardo O'Higgins, con su secretario, un inglés, paseaban por Huánuco, está en las memorias de O'Higgins, encuentran información de personas muy mayores que les narran y que les hacen conocer el impacto que tuvo la revolución de Tupac Amaru desde Tarma hasta Cajamarca. Y lo dicen bien claro, ¿no? La orden fue asesinar, matar a todos los españoles y a todos los que se parezcan españoles, ¿no? Entonces, es una fuente muy temprana, 1824, ¿no?
Y esto lo digo porque cada vez los ataques por parte de los historiadores burgueses y oligarcas son mayores contra Túpac Amaru, ¿no? Se ha querido decir en un libro publicado hace unos 15 años atrás que el movimiento de Túpac Amaru era un movimiento extremadamente localista, lo cual no es cierto. El movimiento de Túpac Amaru con el tiempo se extiende y echa raíces en lo que vendría a ser el actual norte de Chile, en todo Bolivia, en el norte de la Argentina, en el Paraguay, ¿no? En Ecuador, en Colombia, en Venezuela e incluso llega hasta Haití, ¿no? Hay trabajos de historiadores estadounidenses, ¿no? Porque acá se dice, no, los que elevaron a la figura de Túpac Amaru es Velasco y los comunistas, y no es cierto. Hay trabajos de historiadores estadounidenses que demuestran la influencia de Túpac Amaru en Haití. La primera revolución negra fuera de África es en Haití. ¿Y por qué es importante Túpac Amaru? Porque en 1780 es el primero que decreta el fin de la esclavitud en América, ¿no? Se ha querido reconocer a otros presidentes en Estados Unidos, a un presidente por aquí que se benefició económicamente con la compra de los negros esclavos y con la venta de culíes, ¿no? Y se le ha pasado como el gran libertador, ¿no? Pero no es así, ¿no? Y no olvidemos que el segundo en dar una ley a favor del fin de la esclavitud es el propio José de San Martín, ¿no? Entonces, tenemos que Túpac Amaru es un precedente político, social, muy claro de lo que vendría a ser el derecho a la libertad que tiene toda persona desde nacimiento. Algo que los liberales ingleses, franceses, perdónenme, del siglo XVIII llamaban derecho natural, ¿no? El derecho natural a la libertad. Así como había un derecho a la vida, había el derecho a la libertad, había el derecho a la propiedad y a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Túpac Amaru. Por ahí algunos autores han querido tratar de generar un lazo ideológico entre Túpac Amaru y el liberalismo francés del siglo XVIII. No está totalmente demostrado ese lazo, no está totalmente demostrado, pero sí hay un elemento importante, la sensibilidad social de un líder llamado Túpac Amaru que entiende que la esclavitud va en contra de todo principio, ¿no? de justicia de la humanidad. Entonces, vemos un antecedente político concreto en Túpac Amaru en ese bando que ha pretendido ser desconocido. Muchos han desconocido ese bando, algunos dicen que no es cierto, ¿no? Porque simplemente se les cae el pensamiento histórico hegemónico urdido desde Occidente. ¿Y por qué decimos urdido desde Occidente? Porque todos los documentos elaborados por los españoles a Túpac Amaru lo llamaban rebelde, ¿no? Eso es cierto. Y en su poca capacidad interpretativa, estos historiadores burgueses y estos historiadores oligarcas, incluso hasta la actualidad, siguen utilizando el término rebelde para determinar como una rebelión y un acto de rebeldía. Y no es así, ¿no? Lo de Túpac Amaru es una revolución. Y como les he dicho, la primera revolución que se da en toda Latinoamérica y se da en el Cusco, ¿no? La revolución no se va a dar en las capitales y no lo van a realizar las élites, entre comillas, ilustradas, ¿no? Como nos han querido vender a partir de la idea de que la independencia del Perú surge con el Mercurio, ¿no? Con la publicación del Mercurio peruano. Lo cual no es cierto, pues el Mercurio era una pequeña revista sostenida por el virrey y por el rey de España, en la cual escribían 50 o 60 intelectuales y profesores de San Marcos, eran 500 ejemplares, y tenemos que el 90% de los habitantes del Perú de aquel entonces eran analfabetos en castellano. Entonces la pregunta es, ¿cómo una revista escrita en castellano puede influenciar ideológica y políticamente al 90% de los habitantes de una sociedad que no saben leer, escribir e incluso no sabían castellano? Porque las poblaciones quechohablantes eran mayoritarias en el mundo andino, ¿no? Entonces, es forzar la historia.
¿Y para qué están forzando la historia? Para que calce en una visión hegemónica occidental, ¿no? De tal manera que entre como quiera entrar. Les dije que la única revolución que hemos tenido ha sido la revolución de 1780, la de Tupac Amaru. ¿Qué hubo antes de Tupac Amaru? Hubo motines, hubo asaltos, hubo atentados, incluso hubo revueltas, ¿no? Que son manifestaciones de descontento social minoritarias, pequeñas. Empata mucho con un elemento importante que sí se va a dar durante la revolución. Y esto lo dice Alberto Flores Galindo. Alberto Flores Galindo en un artículo auroral publicado en febrero de 1977 en la revista Debates en Sociología número uno de la revista. Ahí Alberto Flores Galindo da algunos elementos que posteriormente el historiador Charles Walker ha interpretado mal o ha maliciosamente malinterpretado, ha volteado la idea, ¿no? Tupac Amaru y el grupo dirigencial tiene una ideología y tiene un plan político para dirigir la revolución. Eso está totalmente demostrado. Está planificada la revolución. La revolución no nace de la nada, no es espontánea. No es porque, oh, aquí está el corregidor, ¿qué tal? Lo aprendemos porque estamos borrachos y lo matamos. No es así. Porque capturado el corregidor, inclusive circulan cartas del corregidor pidiendo armas, pidiendo caballos, pidiendo dinero, que van a parar a las huestes, a los ejércitos independentistas revolucionarios, ¿no? Andinos de Tupac Amaru, ¿no? Y posteriormente recién se le ejecuta. Y se ha dicho muy bien, va a ser el negro Oblitas quien lo va a ejecutar, como un acto de liberación de los negros esclavos, frente a este patrón que es que a la vez no es solamente un patrón blanco, es una autoridad española. Y ahí hay un cuestionamiento muy serio. Un motín, un atentado, un asalto, una revuelta no llega a atentar contra las autoridades. Solamente son contra las formas de poder. Me explico mejor. Y esto lo dice Flores Galindo tempranamente, 1977. Tupac Amaru decreta el fin de la MITA. La MITA era una institución laboral, legal, por leyes de España, en la cual los indígenas tenían que trabajar, ya sea en la mina o ya sea en el obraje, produciendo telas durante un determinado periodo. Era un trabajo gratuito y obligatorio, cuyo gran beneficiario era el español propietario y por ende el Estado español. Cuando Tupac Amaru dice se acabó la mita, da el bando donde la mita queda prohibida, está diciendo, está desconociendo uno la ley española. Está diciendo la ley de España ya no gobierna en el Perú. ¿Qué gobiernan ahora, a partir de ahora en el Perú? Las leyes hechas aquí y las leyes elaboradas por mi persona, ¿no? Por eso es que se asume rey inca, porque da leyes, ¿no? No está, no está yendo en contra de la mina ni en contra del obraje. Hay que estar bien fino en esto. El fin de la mita es el fin del trabajo obligatorio y gratuito. Algo así como si que los españoles o los propietarios de las minas y los obrajes quieren trabajadores, sencillo. Si quieres gente que trabaje, entonces contrata, paga. Estamos hablando de relaciones, producción capitalista, trabajo asalariado. Alguien por ahí alguna vez destacó que Tupac Amaru es el primer peruano en hablar de derechos laborales, ¿no? Y un derecho laboral es el derecho al salario, ¿no? Lo que diferencia a un trabajador de un esclavo o de un siervo es que la existencia es salario. Y cuando Tupac Amaru dice se acaba la mita como institución de trabajo obligatorio y gratuito, está diciendo simple y llanamente, si quieren trabajadores paguen, ¿no? Pero aquí viene lo que dice Flores Galindo. Ha sido tanta la dominación, tanto el desprecio, tanta la opresión sobre la masa indígena, que cuando la masa indígena escucha se acabó la mita, ellos lo traducen, ¿no?
como en su proceso de liberación lo traducen como se acabó la mina y se acabó el obraje. Por eso es que la masa indígena destruye minas y destruye obrajes, ¿no? Lo que genera que sectores de españoles y sectores criollos que pudieron haber sido posibles aliados de la revolución y de la dirigencia vayan hacia atrás, ¿no? Porque están viendo que es un ataque directo contra ellos. Porque aquí, ¿no? Se está dando lo que hemos dicho, ¿no? Por un lado, hay una revolución planificada, dirigida correctamente, pero por otro lado, el acontecimiento es una ola de violencia que está produciendo motines, atentados, asaltos y revueltas como manifestación de descontento popular contra 250 o 300 años de opresión. Eso tenemos que entenderlo, ¿no? Eso tenemos que entenderlo en ese contexto. Ahora, ahí entra muy bien lo que dijo José Carlos Mariátegui auroralmente y lo que luego repite Flores Galindo y Macera y Bonilla y otros historiadores más. Esta ola de violencia asusta a los criollos urbanos de las ciudades del interior del país y principalmente a los gran comerciantes limeños, y es por ello que es necesario tener un ejército que los proteja. Entonces, están al lado de España, más por un interés muy particular, ¿no? Dicen viva el rey y que siga la colonia, porque el rey tiene ejércitos que los protege. ¿De quiénes los protege? De estos indios rebeldes y levantiscos, ¿no? Resentidos sociales y todo el rollo que 200 años después nos parece muy actual, ¿no? 200 años después, ¿no? Nos parece muy actual cuando hemos tenido el año pasado los levantamientos de los trabajadores de las agroexportadoras totalmente explotados, y hace poco hemos tenido los levantamientos también de los compañeros camioneros por el alza de los combustibles, ¿no? Y cierto sector de la prensa y ciertos, entre comillas, analistas políticos, ¿no? Los han tratado como los trataron a todos aquellos que se unieron a los ejércitos tupajamaristas de 1780 y 1781, ¿no? El terruqueo de hoy es el terruqueo de ayer. Y lo que decía Pilar, y es interesante, ¿no? Sí, también lo estaba viendo, lo estaba leyendo, y Pilar me lo ha refrescado, lo de esta comisión de incultura que tenemos en el Congreso. Bueno, también pues con estos congresistas que tenemos, no podemos esperar más, ¿no? En una comisión de cultura, ¿no? Si tenemos un ministerio de cultura que detesta la cultura, y tenemos un ministerio de educación que odia la educación, y tenemos un ministerio de salud que no le importa para nada la salud, bueno, el Congreso es más de lo mismo, ¿no? Entonces, eh, me hace recordar cuando algunos, entre comillas, analistas políticos peruanos, muy inteligentes, muy cultos, muy bien formados, ¿no? Se oponían en la televisión peruana y decían que lo que hacía el pueblo de catalán hace 4 o 5 años atrás, cuando proclamó su independencia, era inconstitucional porque no estaba reconocido por la Constitución de España la independencia tanto de Cataluña como de la Vascongada y como de Asturias, ¿no? Interesantísimo ese análisis, totalmente, ¿no? Dependiente, totalmente servil. La independencia y la lucha por la independencia empieza por desconocer el poder de España, empieza por desconocer la autoridad del rey y la mantención de la ley española. Si José, para que entiendan estos historiadores burgueses y estos historiadores oligarcas, si José de San Martín y si Bernardo Higgins y si Simón Bolívar hubieran dicho la Constitución de España no nos permite la independencia, bueno, hasta ahora seguiríamos ahí, pues, ¿no? Entonces tuvieron que asumir, no, el rey no es autoridad, la ley de España no es mi ley y yo tengo la capacidad también de propugnar. Por eso es que en Buenos Aires, por eso es que en Caracas y por eso es que en Santiago e incluso en México se forman clases dirigentes post-independencia. Y es por eso que en Lima y en el Perú toda la vida, desde hace 200 años, tenemos solamente una clase dominante, nada más. Una clase dominante, no tenemos más. Entonces, ¿cómo entendemos este pedido de estos
congresistas de que sea el rey de España quien dé un decreto real y que él mismo venga, a partir de eso, son solamente una clase dominante. No se identifican como hacedores de un país, como forjadores de una nación, como sí lo han hecho en Buenos Aires, como sí lo han hecho en Santiago, como sí lo han hecho en Venezuela, como sí lo han hecho en Colombia, como sí lo han hecho en México. Y siempre le digo esto a mis alumnos, conste que en México, en septiembre de 1810, el grito de Dolores es un grito a favor del rey. El documento es claro y preciso. Cuando se subleva México en septiembre de 1810, termina el padre Hidalgo dando vivas al rey de España, ¿no? Y en cambio aquí, y los mexicanos han construido a partir de ese grito de Dolores la identidad, la nación y su independencia. Por eso es que los mexicanos celebraron su bicentenario el año 2010. Los mexicanos celebraron el 2010 su bicentenario, recordando el grito de Dolores. Si tuviésemos una clase dirigente, nosotros hubiéramos recordado nuestro bicentenario en noviembre de 1980, 200 años después de el 4 de noviembre de 1780, que inicia la revolución de Tupac Amaru y Micaela Bastidas. Pero es tanto el odio a estos personajes, ¿no?, que si nos damos cuenta, esto tiene su correlato en la construcción popular de la ciudad. Miren cómo se construye la ciudad. Siempre le digo a mis alumnos eso. Paseen por el centro de Lima y en el centro de Lima tienen una avenida que todos lo llamamos todavía como se inauguró, Wilson, en homenaje al presidente de Estados Unidos. Ahora le llaman Inca Garcilaso de la Vega, pero nadie le llama Inca Garcilaso de la Vega. Hasta los carros pasan diciendo todo Wilson, ¿no? Hay otra avenida que se llama Roosevelt, y hay un jirón que es Washington, ¿no? Inclusive a la altura de la cuadra 5 o 6 de la avenida Arequipa hay un monumento a Washington, está la Plaza Washington. Y como les pregunto siempre a mis alumnos, en el centro histórico de Lima, donde hay una avenida Wilson, donde hay un jirón Washington, donde está una avenida Roosevelt, ¿dónde está la avenida Tupac Amaru? ¿Y dónde está el monumento a Tupac Amaru? En el centro histórico de Lima, ¿no? La avenida Tupac Amaru está, dije, y lo digo abiertamente, allá pues donde invadieron los andinos, no Comas, allá está la avenida Tupac Amaru. O sea, Tupac Amaru ha tenido que ser, en la ciudad de Lima, ha tenido que ser reivindicado por las masas andinas que emigraron a la ciudad y que ocuparon la ciudad, ¿no? Entonces, vemos cómo la historia en la forja de una identidad, que lo dijo Pilar, tiene su correlato, ¿no?, en la ciudad, en la imagen, en la arquitectura de la ciudad, en el imaginario de la ciudad, ¿no? Nosotros tenemos, y no lo tomen a mal, tenemos un estadio nacional que se llama José Díaz, porque José Díaz era el hacendado que regaló esas hectáreas, ¿no?, ahí para que se construya el Estadio Nacional, y el Estadio Nacional José Díaz, ¿no? Y en Quito tienen su estadio que es Atahualpa, ¿no? Los quiteños, los ecuatorianos, han tomado el nombre de Atahualpa para nombrar al estadio, ¿no?, donde juega su selección de fútbol, el deporte más extenso en el mundo contemporáneo. Entonces, y siempre se lo digo a mis alumnos, ¿no? Digo, pónganse la idea, la selección de Brasil con todas sus superestrellas visita Ecuador, juega en el estadio Atahualpa, y algún comentarista deportivo en Alemania, en Inglaterra o en Rusia, que están transmitiendo en vivo el partido, dice aquí en Quito, en el estadio Atahualpa. Atahualpa fue un rey inca durante el imperio ecuatoriano del Tahuantinsuyo, y toda la historia termina tergiversada. Entonces vemos la diferencia entre una clase dirigente que tienen otros países y lo que tenemos nosotros, que es una clase dominante a la que no le interesa construir identidad. Porque lo que hace una clase dirigente es construir identidad, y eso no lo tenemos. Y esta comisión del Bicentenario, conformada por gente que no ha hecho nada en las ciencias sociales, es simple y llanamente un grupo ramplón que sigue los designios de esta clase dominante. La comisión del Bicentenario, que debería ser una comisión aguerrida por imponer
cambios en la educación, en el enfoque, en la ciudad, en las conmemoraciones, simple y llanamente se ha puesto a un costado y lo único que hace es ver el bicentenario como una suerte de pasadismo, y un pasadismo, y un pasadismo, ¿no? Ellos han quedado de repente, el día del 28 de julio de este año, la Comisión del Bicentenario van a ir a la Plaza de Armas y ellos van a, esos 5, entre ellos van a representar a San Martín proclamando otra vez la independencia, porque para eso nomás ha servido la Comisión del Bicentenario. Y bueno, y ojalá pues el próximo Congreso llame a los miembros de la Comisión del Bicentenario y la Contraloría les haga un arqueo, ¿no?, de lo que está pasando con el fabuloso presupuesto que manejan, ¿no? Porque, bueno, ¿no?, se escuchan muchas cosas. Entonces les decía, hay que entender eso, ¿no? El movimiento de 1780 es una revolución, es una transformación, es un cambio, es un rompimiento estructural y superestructural con el imperialismo español. Es la búsqueda de una libertad dirigida por una clase social, un grupo de una familia y un grupo de familias alrededor que se quieren convertir, que proponen convertirse en clase dirigente, que tienen una identidad, que tienen una lectura de país, ellos tienen una lectura de nación, ¿no? No olvidemos que terminada la revolución, no con la muerte de Tupac Amaru, sino posteriormente, ¿no?, con la traición que hace el propio rey, que firma un tratado de paz que luego lo desconoce. Los comentarios reales de los incas es prohibida la lectura. ¿Y por qué es prohibida la lectura? Porque los comentarios reales del Inca Garcilaso de la Vega ha sido la base para la formación ideológica de todo este grupo que está tratando de buscar, de crear nación, de crear identidad. No es gratuito que Tupac Amaru haya abandonado los vestidos occidentales y haya vuelto a los vestidos de la panaca real. Y no es gratuito que haya eliminado el José Gabriel, ¿no?, totalmente, para solamente denominarse Tupac Amaru. Hay una búsqueda de formación de identidad basándose en una lectura. Es una lectura ideológica, sí es cierto, pero es una lectura, ¿no? Entonces, eso es algo que tenemos que entender. Ahora, terminada la revolución de Tupac Amaru, que es lo más importante, ¿no?, terminada como terminó, ¿no?, simple y llanamente, las masas andinas, el campesino andino, las masas negras, los campesinos negros, los esclavos negros, en el Perú de inicios del siglo XIX, van a ser considerados simple y llanamente para formar los ejércitos e ir adelante en las batallas, ¿no? Este grupo de criollos peruanos y limeños que forman el famoso Batallón de la Concordia y que se ponen del lado de España contra las juntas de gobierno que se están formando a inicios del siglo XIX, luego, por intereses, van a dar un giro y se van a convertir, entre comillas, en patriotas, ¿no? Se convierten, entre comillas, en patriotas porque simplemente ven peligrar sus intereses, ¿no? Le tienen miedo a la muchedumbre, le tienen miedo a la masa, ¿ya? Por eso yo siempre recomiendo leer Aristocracia y Plebe, ¿no?, que es un libro donde nos muestra cómo Lima, la aristocracia limeña, temblaba en los días anteriores a la proclamación formal de la independencia del 28 de julio de 1821. ¿A qué le temía? Le temía a la muchedumbre, ¿no? Y eso es algo que siempre ha sucedido en el Perú en los últimos 200 años. La clase dominante le teme a los sectores populares, ¿no? ¿Y por qué le teme? Porque como clase dominante no han desarrollado ninguna idea, ¿no?, de conjunto, de cuerpo de nación. Lo único que han hecho es simplemente someter a estas grandes mayorías según diferentes elementos, ¿no?, desde lo económico hasta lo cultural y en función de sus propios intereses, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos a partir de ello? Por ejemplo, tenemos algo, ¿no? Me olvidaba, ¿no? En 1780, en Arequipa,
también hay un levantamiento popular contra los aranceles, ¿no? Que está muy poco estudiado. Pero acá hay un hecho importante, y con esto voy terminando. En 1825, ¿no? Se produce un levantamiento de colonos en Piura. Y el levantamiento de colonos en Piura se produce porque está siendo de alguna manera alentado por el decreto que da el mariscal Andrés de Santa Cruz. Andrés de Santa Cruz da un decreto y miren el artículo número 1 de ese decreto. Todo hacendado está obligado a respetar la propiedad de sus colonos como uno de los más sagrados derechos que asegura la de todos, ¿no? El derecho a la propiedad. Los colonos tienen derecho a la propiedad y los hacendados no tienen derecho a tocar la tierra de los colonos. Decreto dado por Andrés de Santa Cruz en 1825. Por eso es que Andrés de Santa Cruz es odiado por las clases dominantes limeñas y por los hacendados peruanos, y ante la partida de Bolívar, Andrés Santa Cruz también sale directo y luego lo convierte en una suerte de enemigo del Perú, ¿no? A partir de la Confederación Peruano-Boliviana, que se da mucho tiempo después. Andrés Santa Cruz sí es un convencido de las ideas liberales. Él sí es un liberal. Y él cree que con este decreto se está respetando el derecho natural a la propiedad, ¿no? Para los grandes hacendados, ese derecho no existía, solamente para ellos. Si ellos tenían derecho a la propiedad, a la gran hacienda, era perfecto. Si otro tenía derecho a la propiedad, no era bueno. Entonces, el movimiento de colonos de 1825 de Piura tiene esa característica. Son sectores sociales, populares, campesinos, muchos de ellos migrados del Ande hacia la costa, quienes valiéndose de un decreto del Estado, asumen, ¿no? Asumen la defensa de ese decreto como la defensa de su propiedad, ¿no? Y los hacendados, ¿no? Lo único que hacen es reprimir. Toda la historia peruana del siglo XIX y gran parte del siglo XX de los movimientos campesinos ha estado caracterizado por la fuerte represión contra los mismos, ejercida desde el gobierno central o por los propios hacendados que manejaban sus propios ejércitos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos? Que el recuerdo que se tiene de Tupac Amaru en el siglo XIX y gran parte del siglo XX es un recuerdo atesorado por los sectores populares. No es gratuito entonces que Tupac Amaru, luego de haber sido estudiado en el siglo XIX por algunos viajeros ingleses y alemanes, desaparezca prácticamente de la currícula escolar y solamente aparezca nuevamente como un personaje exótico, voy a decir el término para no utilizar otro, gracias a la presencia, por ejemplo, de Valcárcel, o gracias a la presencia de Mariátegui, e incluso, y hay que decirlo abiertamente, ¿no? Gracias a unos artículos de Aya de la Torre, de 1928. En 1928, Aya de la Torre escribió unos artículos muy virulentos contra el gobierno de Leguía, que pretende construir un monumento a Tupac Amaru, y Aya de la Torre lo dice abiertamente, ¿no? Y eso tenemos que reconocerlo, que un tipo entregado al imperialismo no puede construir un monumento a un libertador, a un revolucionario, ¿no? Y lo dice abiertamente en 1928, ¿no? En la defensa de Tupac Amaru, increíblemente, ahí la torre está más a la izquierda que el propio Mariátegui, ¿no? Cuando uno lee la posición de Mariátegui en 7 ensayos frente a Tupac Amaru, y uno lee estos artículos, estos textos de ahí en la torre, uno dice, wow, ¿no? Ahí en la torre le salió una posición y era simplemente porque utilizaba la imagen de Tupac Amaru como un rechazo pues a Leguía y a su pretendida reelección a partir de los monumentos que quiso construir, ¿no? Pero detrás de todo ello está la imagen de Luis Valcárcel. Y posteriormente otra serie de historiadores, ¿no? Que hacia 1970-71 están fortaleciendo la imagen de un análisis de interpretación correcta, ¿no? Que la revolución, que el movimiento de 1780 es una revolución. Por el contrario, tenemos la respuesta de historiadores burgueses
y oligarcas y algunos asalariados venidos del extranjero, ¿no? Como el caso del señor Walker, que ha querido incluso hasta traficar algunas ideas de Mariátegui y de Flores Galindo como propias, ¿no? Habría que revisar, ¿no? Revisen el texto de Walker, vayamos a 7 ensayos, vayamos al artículo de Flores Galindo del año 77, que les he dicho, ¿no? Que aparece en debates en sociología. Vayamos al análisis que hace Flores Galindo en el artículo Movimientos Campesinos en el Perú, Balance y Esquema, que publica Tarea, ¿no? Allá por 1981, y vamos a ver que hay ¿no? Algunos que dicen, qué gran aporte que ha dado, ese aporte ya estaba ahí. Y nadie me puede decir que Walker, de repente Walker desconocía a Flores Galindo, no, lo conoce bien, porque inclusive se ha dado lujo de sacar un libro, disque en homenaje a Flores Galindo. Si saca un homenaje a un historiador es porque lo ha leído y lo conoce bien, ¿no? Entonces hay que ir en contra de estos tráficos ideológicos que se dan en la historia, ¿no? No solamente en el pasado, sino también en el presente. Y para terminar, ¿dónde está la piedra angular de todo esto? Lo hemos estado buscando últimamente y está en la obra de Sebastián Lorente. Sebastián Lorente es educador español que es traído al Perú, ¿no? En la segunda parte del siglo XVIII, y que se le supone que es el gran organizador de la educación peruana, que es profesor y director del Colegio Guadalupe y luego profesor en San Marcos. Tiene varios textos que fueron reunidos en un libro que está prologado por Alberto Tauro del Pino, que se llama Pensamientos sobre el Perú. Y en ese texto, cuando uno lee, Sebastián Lorente no es el gran educador, formador de los peruanos como se le ha querido traficar, ¿no? Simple y llanamente hay un pequeño artículo que se llama Raterías del Indio, donde dice que el indio es un ratero, pero el indio jamás es capaz de robar enfrentándose a la autoridad, que el indio jamás roba oro, pero sí es capaz de robar una yuca y es capaz de robar una papa. Y también tiene un artículo sobre lo que él le llama los chunchos, ¿no? Y dice que los chunchos, o sea, los habitantes de la Amazonía, es gente que para embriagándose y que para copulando, inclusive copulan hasta, embriagados copulan hasta con sus hijas, delante de todos, ¿no? Y entonces, un educador como Sebastián Lorente, con esas ideas sobre el indio peruano, sobre el campesino peruano, sobre el indígena peruano y sobre el habitante amazónico peruano, ¿no? Las impartía a los jóvenes en el Colegio Guadalupe y luego en la Universidad de San Marcos en el siglo XIX, cuando en el Perú solo se educaban las élites, ¿no? Los hijos de la aristocracia iban al colegio, los hijos de la aristocracia iban a la universidad y los varones. Entonces ya tenemos quién es el forjador más o menos de esa visión racista, ¿no? Que todavía en el Perú se sigue dando desde la educación, desde el colegio, y que muchos han encontrado en Sebastián Lorente el gran hacedor de la educación peruana, cuando yo los invito a leer, ¿no? Pensamientos sobre el Perú, y ahí van a encontrar muchos aspectos que luego han sido parte pues, del pensamiento extendido en el Perú. Muchas gracias. Muy bien, agradecemos la exposición del catedrático Augusto Lostanao. Como siempre, estas reuniones nos quedan cortas, son muy motivadores, abre boca. Ojalá que aprovechemos toda la información que se escucha en estas reuniones para que independientemente, individualmente o colectivamente también, profundicemos mucho más el conocimiento, profundicemos la investigación en torno a estos temas. Vamos a tratar de aprovechar el poco tiempo que nos queda para abrir los micrófonos, como dicen en el argot periodístico, para que quienes nos han seguido a través de todas estas exposiciones hagan las preguntas directamente identificando a quién se dirigen, o a la compañera Pilar, al compañero Augusto. Ellos tomarán nota, escucharán todas las preguntas y después procederá cada uno en lo que le toca a responder a estas preguntas, y entonces aprovecharemos por lo menos esta media hora
final que nos queda para que también ustedes tengan la oportunidad de expresarse, manifestar sus inquietudes o alguna aclaración que requieran en torno a lo que se ha dicho y saquemos mayor provecho de esta reunión. Desde ya el agradecimiento a la compañera Pilar, a Augusto Lostanao, por su colaboración, por su exposición, por su trabajo, por su dedicación, que es muy importante justamente ahora que estamos en víspera de cumplir el bicentenario de nuestra independencia, que por lo demás está pasando como un hecho totalmente trascendente, porque justamente se han referido los expositores, poco o nada les importa. San Martín, el libertador, que es hijo de madre de una india paraguaya con un militar español, llega de Argentina a Perú, pasando los Andes, Chile, liberando Chile y llega al Perú. Llama El Monumento a Túpac Amaru, y es un artículo de 1924 y está en Por la Emancipación de América Latina. Yo lo tengo en el tomo 1 de las obras completas de Aya de la Torre que publicó Juan Mejía Vaca. Ahí pueden buscar el artículo que se llama El Monumento a Túpac Amaru, que es de Aya de la Torre, y es de 1924, perdónenme, yo dije 28, pero es 1924. Y solamente para leerles, ¿no? Aya de la Torre dice: nadie puede dudar que Túpac Amaru fue un precursor de la libertad de su raza, y no de esta otra, entre comillas, libertad, que celebra la tiranía con pompas de recurso político para hacer olvidar crímenes de despotismo, ¿no? Era el famoso debate por el monumento a Túpac Amaru que Leguía quería edificar, ¿no? En homenaje al gran revolucionario de 1780, y que hay un sector que se opone, ¿no? ¿no? Y más bien, aquí hay una parte interesante que me gustó, que por buscarlo, recién lo he leído, y por eso es bueno, ¿no? Dice: una capilla para la tumba de Pizarro con mosaicos de oro está muy bien, ¿no? Dice abiertamente, ¿no? O sea que lo que tiene que hacer Leguía es hacerle una capilla de oro a Pizarro y no un monumento a Túpac Amaru. Es para que vean ustedes que casi 100 años después seguimos, ¿no? O sea, lo único que les pido es que más tarde o mañana entren a la página del Congreso, lean el discurso presidencial de Leguía de 1921 por el centenario, y van a ver cómo Leguía le pide perdón a España por la independencia, le llama a la madre patria y dice que como toda madre perdona a sus hijos de lo malo que hicieron, ¿no? Y para Leguía la independencia es algo malo, ¿no? Yo les pido, por favor, entren a la página del Congreso. En el Congreso están todos los discursos de todos los presidentes. Ahí están, los pueden descargar, está el PDF. Y también está el discurso de 1971 de Velasco, ¿no? Del sesquicentenario, donde Velasco dice que la independencia no ha culminado y que recién empieza, porque tenemos que acabar con la dominación del imperialismo, ¿no? Vamos a ver cuál será el discurso de este año, si se parece al de Leguía o se parece al de Velasco. Yo creo que se va a parecer al de Leguía y no al de Velasco, ¿no? Ya sobre eso hemos escrito y tuvieron a bien los amigos, ¿no?, que organizan este evento a publicar un texto mío. Entonces, no se olviden en Por la Emancipación de América Latina. Y yo lo digo siempre, ¿no? Yo no soy aprista, pero hay que reconocer que los documentos y las fuentes son los documentos y son las fuentes, ¿no? Entonces, esto es de ahí a la torre, yo no. Segundo, el acta de la independencia. Me interesó. Les pido que lean Perú, época republicana, de Alberto Tauro del Pino. Hay como 4 o 5 ediciones. Yo tengo los 4 tomos de esta edición, algunos lo recordarán, Biblioteca Peruana. Esta chiquita, esta azulita, recuerdan de Peiza, ¿no?, que salió durante el gobierno de los años 70. Yo tengo el tomo 1, que es el fascículo 34, 35, 36. Y porque hay otra edición que solamente son 2 tomos. Y si uno ve la presentación, la nota introductoria que hace el propio Alberto Tauro del Pino, él dice, ¿no?, que el acta de la independencia la firmaron los 3.503 ciudadanos que existían en Lima. Y él dice que en Lima existían 3.503 ciudadanos que firmaron el acta de la independencia.
pero Lima tenía una población de 60 de 52.627 habitantes. Claro que, y él desagrega, ¿no? Tauro del Pino es esos historiadores que van al dato, que les gusta el dato, que para mostrar lo que quieren demostrar, porque la historia demuestra, ¿no? Y dice que existían 3.500 esclavos, casi 5.000 indios, 10.000 pertenecientes a castas, mujeres, clérigos, monjas, y al final, separando niños y todo lo demás, solamente quedaban 3.503 varones que firmaron la independencia como ciudadanos, que siendo los únicos ciudadanos del Perú. Entonces, desde ahí ya vemos que tenemos una sociedad excluyente, ¿no? Y exclusivista, ¿no? Exclusivista en derechos y excluyente a todos los demás. Reformas borbónicas. Las reformas borbónicas, y aquí adelanto nomás porque es una pregunta para Pilar, y Pilar lo va a saber explicar mejor. Sí, Túpac Amaru era un arriero, era un comerciante. Por ahí va la idea de algunos expositores, de algunos autores que sostienen que ya sea desde el Callao, ya sea de algún puerto del sur del Perú, o ya sea bueno, desde Buenos Aires, Buenos Aires. a Túpac Amaru le deben haber llegado libros Claro, de la ilustración, ¿no? Lastimosamente, los bienes de Túpac Amaru fueron saqueados, fueron destruidos. Entonces no sabemos si es que Túpac Amaru, que tuvo biblioteca, porque aparte de ser un comerciante, era una persona educada y por lo tanto tenía libros, y no sabemos qué libros tenía porque fue saqueada su biblioteca. Igual que a Mariátegui, no olvidar que a Mariátegui le saquearon 2 veces la biblioteca, y un gran problema que tenemos para estudiar plenamente a Mariátegui es que no sabemos cómo leía y a quiénes leía y cómo, ¿no? Hacía sus citas. En otros países, en Europa, existe un sector de los intelectuales que estudia las bibliotecas de los autores clásicos para entender el pensamiento de estos autores. Aquí, en el caso de Mariátegui, no lo podemos porque su biblioteca fue asaltada 2 veces, ¿no? Durante el famoso plan, el complot comunista y el complot judío, y la de Túpac Amaru igual. O sea, si Túpac Amaru tuvo a Voltaire, a Rousseau, a Montesquieu en francés, en inglés, o alguna edición en castellano, o alguna edición clandestina a mano, o algunas notas a mano, no lo sabemos. Pero posibilidades sí, porque era un comerciante y tenía acceso, ¿no? A estos bienes que circulaban a través de los arrieros. Lo que significa que Túpac Amaru, voy a decir el término, no es racismo, no era un indio pobre. Pertenecía a una élite, era una panaca, era del sector dominante de la sociedad andina, ¿no? Entonces, tenía esas características. Las reformas borbónicas en el momento de elevar impuestos, ¿afectaban el negocio de Túpac Amaru? Sí, pero también afectaban el negocio de todos los comerciantes y gran comerciantes navieros en Lima y en el Callao, y también a los comerciantes al interior del país. Entonces, algunos han querido decir lo siguiente, y lo digo así, ¿no? Túpac Amaru era un rebelde porque se rebeló solo por sus intereses en contra de los impuestos de las reformas borbónicas. Por lo tanto, no es revolución y no es independencia, es un aprovechador. Y arrastró a los indios ignorantes y los hizo pelear por sus intereses. Olvidan, y aquí siempre lo digo, olvidan que en 1774, en el primer Congreso de Filadelfia, en los Estados Unidos, los representantes de las 13 colonias se oponen a los impuestos de la corona inglesa, y 2 años después proclaman la independencia y desconocen, queman inclusive en Boston barcos y desconocen el pago de impuestos a la corona inglesa. Olvidan que en 1788 una monarquía francesa totalmente endeudada y quebrada porque había apoyado la independencia de las 13 colonias, eleva los impuestos en Francia, y la burguesía francesa decide no pagar impuestos, y como un acto de levantamiento viene primero la toma de la Bastilla del 14 de julio de 1789 y luego finalmente los procesos de agosto de 1791 dirigidos por los jacobinos, que significan la muerte de la monarquía, ¿no?, francesa. Decimos siempre
¿Qué determinó el inicio de la independencia de los Estados Unidos? Que Marx lo reconoce y le llama la revolución norteamericana. Marx dice que en Estados Unidos hubo una revolución, porque la burguesía sube al poder, ¿no? Y comienza a dirigir Estados Unidos hacia un modelo, el capitalismo, ¿no? Hay un cambio y un salto cualitativo, ¿no? Entonces Marx dice eso. Pero ¿qué hace que existe esa cohesión de parte de estos comerciantes? Va a ser los impuestos. ¿Y qué hace que la burguesía francesa asuma el rol directriz de eliminar a la monarquía y tomar por asalto el poder y coronarse como nueva clase dirigente de Francia? Los impuestos, ¿no? Y en el caso de Francia y en el caso de los Estados Unidos se acepta. Y en el caso del Perú se dice no. El único que se sublevó fue Tupac Amaru contra los impuestos borbónicos, por lo tanto es un rebelde, no es un revolucionario. Y es más, entre comillas, es un indio vivo que se aprovecha. Y no es así. La burguesía en Francia pelea por sus intereses, intereses de clase, toma conciencia y busca el poder. La burguesía en los Estados Unidos pelea por sus intereses, toma conciencia y busca el poder. Los comerciantes limeños, que en realidad económicamente eran una burguesía, pero que ideológicamente eran una aristocracia porque gastaban más dinero en comprar títulos nobiliarios que en comprar fábricas o en producir, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron? Aceptaron los impuestos y se pusieron por debajo de la corona, mientras que va a ser Tupac Amaru quien va a decir, yo no tengo por qué pagar impuestos, y eso es el detonante para el inicio de la revolución, ¿no? Pero vemos cómo se le reconoce a George Washington como un gran líder de la independencia y de la revolución de los Estados Unidos, se reconoce a la burguesía francesa como gran directriz y del inicio de la era contemporánea y del pensamiento moderno, y en cambio en el caso andino peruano, por una cuestión de racismo, se dice no. Entonces ahí tenemos que ver y tenemos que hacer un trabajo de historia comparada entre la independencia de Estados Unidos, la burguesía estadounidense en contra de los impuestos de la monarquía, la burguesía francesa en contra de los impuestos de la monarquía, y el único aquí es Tupac Amaru y el grupo que está, Micael Abad, ¿no? Cuando los que debieron haber sido, los que deberían haber dirigido el movimiento contra los impuestos borbónicos debieron haber sido, ¿no?, la aristocracia limeña, los grandes comerciantes limeños, arequipeños y trujillanos, y no lo hicieron, se pusieron debajo. Y ahí respondo lo siguiente, ¿no?, lo que me preguntaron sobre la ucronía. La ucronía no es historia, ¿no? No, la ucronía es una ficción, es una novela ficticia histórica. Toma elementos reales para ficcionarlos hacia un futuro que nunca sucedió. Y me parece interesante que haya una ucronía sobre un Tupac Amaru vencedor que logra asilar a Napoleón. ¿Y por qué nadie ha hecho una ucronía donde en 1808, 1810 o en 1870 en Lima se proclama la independencia en contra, ¿no?, de la monarquía, porque es afectado por las reformas borbónicas? O sea, ahí a quienes les gusta la literatura, la novela, el cuento, tienen un tema, ¿no?, una ucronía que la Comisión del Bicentenario no la va a publicar, porque eso sería un insulto para ellos, ¿no?, para los ribagüeros, ¿no? Entonces tenemos eso. El movimiento Topamaro de Uruguay, como muchos movimientos, y aquí viene una cuestión política, ¿no? Y es cierto, ¿no? Muchos movimientos de izquierda marxista en América Latina han reivindicado a Tupac Amaru. Y quizás ahí también viene la represión contra el propio Tupac Amaru. Y lo digo abiertamente. Hace 10 años aproximadamente, 2 jóvenes de la UNI fueron encarcelados un 4 de noviembre porque simple y llanamente pintaron en una pared 4 de noviembre, Tupac Amaru vive. Y la policía los detuvo porque decían que estaban haciendo pintas terroristas. Tuvo que llegar el fiscal y decir, ¿cuál pinta terrorista? Si están poniendo 4 de noviembre, Tupac Amaru vive, ¿no? Entonces, increíble, ¿no? Es que aquí, lastimosamente, tenemos un sector de la política y medios de comunicación basura, como El Comercio y Canal N, y todo lo que tenga la familia Miro Quesada es basura, ¿no? Ellos
han hecho una suerte de cronología, y Tupac Amaru como que es el abuelo, Mars es el hijo y Polay es el nieto, ¿no? Entonces el MRTA vendría, Tupac Amaru ideológicamente no tiene nada que ver con el MRTA, ¿no? Es como si en este momento un grupo se llame Movimiento Revolucionario Juan Pablo II de pro vida y empieza a meter bombas, ¿no? Entonces, han sucedido estas cosas, pues, pero como estamos en América Latina, ya lo decía el maestro Manuel Escorza, ¿no? En América Latina sucede lo más inverosímil que, que puede llenar páginas y páginas de novelas y de cuentos y ganas premios en Europa. Hay una entrevista de 4 capítulos a Escorza en blanco y negro en un canal español, ¿no? El año 78, Antena 3, y cuando el entrevistador le dice, ¿no? ¿Cómo hacen los latinoamericanos para inventar tanto? Porque estábamos en pleno boom de la literatura latinoamericana. Escorza le dice, no, todo lo que yo he escrito es verdad, solamente que en América Latina pasan las cosas más inverosímiles que para ustedes les parece fantasía, pero que para nosotros es normal, ¿no? Vean la entrevista y es exquisita, es para darnos cuenta cómo en América Latina la literatura ha hecho más que la historia. Yo soy historiador, pero yo acepto que la literatura de denuncia social ha hecho más que la historia. Y sería bueno que frente al Bicentenario, a esta incapacidad total de la Comisión del Bicentenario, sería bueno pues que vayamos por el lado del cuento, de la novela y de la ucronía y hagamos más, ¿no? Y no, van a tener que publicarlo con su propio dinero. O publicanlo en PDF, es mejor. Yo publico en PDF y lo reparto en las redes a las amistades, porque no somos pues del agrado de la Comisión del Bicentenario. Más con lo de que decimos ahora, peor, ¿no? Por lo cual han iniciado una cacería, ¿no? No lo contrates, que no trabaje aquí, que no trabaje allá, me para criticando, me dice que soy un incapaz, ¿no? Entonces, pero dicho y hecho. Y para terminar, sí, hay una idea de un proyecto de nación tahuantinsuyana, no solamente en el siglo XVIII, ¿no? O siglo XIX, perdónenme, sino también en buena parte del siglo XX. Pero un mejor conocimiento desde la antropología del pasado peruano nos dio a conocer que en el mundo andino lo quechua no era todo, que también existía lo aymara, lo huanca, y el mundo amazónico es tan diverso, entonces que un proyecto de una nación tahuantinsuyana, solo tahuantinsuyana quechua, terminaría siendo tan opresora como un proyecto que como esto que tenemos ahora, ¿no? Como una cultura occidental, hispánica, católica, que se impone sobre todo lo demás. Lo que nosotros debemos ir a construir es un país plurinacional, donde lo quechua, lo aymara, lo huanca, lo cañari, lo shipibo, lo conibo, lo amuesa, todos, ¿no? Todos contribuyan a la formación de un país, ¿no? Respetando también sus peculiaridades, sus individualidades y sus tradiciones y sus costumbres. Sería mucho mejor. Eso terminaría, como lo digo siempre en clase, que el 31 de octubre ya no sea el día de la canción criolla y más bien sea el día de la canción peruana, ¿no? Donde el día de la canción peruana reconozcamos todos los géneros, desde nuestros géneros ancestrales precolombinos hasta nuestros géneros contemporáneos, musicales, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Entonces, donde estaríamos quitando este fraccionamiento que nos hace esta cultura dominante, criolla, hispánica, occidental, ¿no? Alienada, y más bien empezaríamos a construir algo propio. Pero para terminar, y como ya lo dije, yo siempre, este 28 de julio, voy a esperar que el nuevo presidente tenga un discurso más parecido a Leguía que a Velasco, ¿no? Lo que significa que el 28 de julio de este año tendríamos que empezar la lucha que no vamos a ver, ¿no? Por una celebración nacionalista de los 250 años, el 2071, que Germán ya se puso triste, ni él ni yo lo vamos a ver, ¿no? Pero de repente nuestros hijos y nuestros nietos sí, ¿no? Y ese sería el gran proyecto, Perú 2071, no como la Confie, que ha hablado de Perú Proyecto 2031, ¿no? 10 añitos más para mantener el modelo neoliberal.
Nosotros tenemos que tener el proyecto 2071, un proyecto de liberación nacional.